ciudadanos y ciudadanas chilenas tienen para poder evitar estas situaciones, para enfrentarse? ¿Tenemos o no tenemos legislación? Es lo que le vamos a preguntar a nuestra experta Lía Rojas, que es abogada y que está con nosotros. Adelante, Lía, por favor, un aplauso para ella. Bienvenida, Lía. ¿Cómo estás? Hacia adelante, Hola, Lía. Bienvenida, Lía. Muchas gracias por la invitación. Yo me acuerdo... Tan interesante. Es súper interesante, Lía, y yo recuerdo, yo soy fanática de ver noticias de otros países, y me acuerdo haber estado viendo noticias de España hace harto tiempo atrás, yo te diría unos 2 años atrás, de una situación que se ha repetido en nuestro país y que tenía que ver con publicación de fotografías de una persona que finalmente la llevaron casi al borde del suicidio. Se salvó de milagro porque llegó a un centro asistencial, la pudieron atender, pero ella luego impuso una serie de denuncias y procedimientos que tuvieron un resultado y que tuvieron un castigo muy ejemplificador para las personas que habían publicado. ¿Nosotros podríamos hacer algo así? ¿Qué tan engorroso es además llegar a hacer llegar a obtener un resultado como ese? Claro. Bueno, lo primero es que estos países, por ejemplo, como España, Estados Unidos o México, que son los que Chile ha tenido como ejemplo para poder legislar o comenzar a legislar en esta materia, tienen tipificado como delito este tipo de conducta, ya que es algo que hoy día nosotros no tenemos tipificado como delito. Existe hoy día un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso. ¿Hace cuánto tiempo? Desde diciembre de 2020. ¿Ya? Por lo tanto, lo que podemos pensar es que el proyecto empezó, la verdad es que todo lo que el proyecto contiene tiene mucha relación con lo que ha pasado esta última semana, pero lo cierto es que hay muchos proyectos que ingresan al Congreso y finalmente pasan una primera etapa y quedan ahí. Entonces, lo que podríamos decir hoy día es que ese proyecto quedó detenido, porque en realidad no es que todo este tiempo haya estado en discusión, sino que ingresó en un primer trámite, se presentó, existe la iniciativa, pero luego quedó ahí. Con esa iniciativa, si hubiera estado tramitada y esto fuera tipificado como delito, ¿podríamos haber evitado una situación como la que se vivió la semana pasada? Lo que pasa es que lo que hace este proyecto es que tipifica una serie de conductas, y tipificar me refiero a que esta ley la establece, digamos, establece conceptos, situaciones, y muchos de ellos tienen que ver con lo que hemos estado hablando los últimos días. O sea, efectivamente esta ley sanciona con penas privativas de libertad, penas de cárcel, estas conductas en donde vemos un ciberacoso o un ciberbullying, en donde a través de medios tecnológicos existen no solamente amenazas, sino que lo que estaban hablando ustedes de estos comentarios que a veces son súper hirientes y que en definitiva causan un daño a la vida privada de esa persona. Pero y en ese sentido, ¿dónde estaría el límite? Porque por una parte, ¿cómo podríamos definir qué es ciberacoso? ¿Un comentario o una opinión? Que te llegue un comentario o reiterados comentarios de un mismo usuario, y la temática en sí, porque que opinen de tu trabajo uno puede considerar que es una opinión, pero también puede considerar otra persona que quizás es ciberacoso si constantemente me estás molestando diciendo lo mismo. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo llegamos a ese punto de establecer qué es un ciberacoso? Lo que pasa es que siempre el ciberacoso está orientado a esta conducta que igualmente es agresiva, es capaz de causar daño, o sea, va hecha con un propósito, no es algo al azar, y causa un daño en la vida privada de esa persona, y puede causar un daño tanto emocional, psicológico como físico. Y esta conducta igualmente se describe que para que caiga dentro de lo que podemos considerar un delito, tiene que ser una conducta que sea persistente, o sea, una conducta más bien persecutoria por parte del acosador. Pero ¿cómo se define eso? Porque puede decir persecutoria, para mí puede ser que me escriba 2 veces, 3 veces o 30 veces. Claro. Y donde también, yo perdón que me voy a poner del otro lado, ¿qué pasa en el caso de que muchas veces las funas han logrado hacer justicia, cosa que la justicia no logra? Claro. ¿Hasta qué punto hacer una funa puede ser positivo, entre comillas, o transformarse como pasó lamentablemente en el caso de Calegales? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la funa, a veces la gente dice, ya, o sea, aquí no hay justicia, estamos en una situación de injusticia, tenemos que actuar, ya, vamos funando, y empiezan entre todos a reproducir este tipo de comentarios o a compartir, y eso a veces se vuelve viral y masivo. Se te va de las manos. Claro, pero fíjate que por lo menos lo que han dicho nuestros tribunales de justicia, que las funas son una conducta totalmente ilegal. ¿Ya? O sea, ya hay... Eso está tipificado. O sea, ¿me podrían demandar por funar a alguien? De todas maneras. O sea, no solamente te pueden demandar, sino que, por ejemplo, en este caso,
el afectado puede interponer un recurso de protección a la Corte de Apelaciones y la Corte te puede ordenar que tú tengas que bajar esa publicación sin perjuicio de que además tú tengas que pagar las costas de ese proceso y además puedas ser demandado porque lo que dice nuestra legislación y nuestros tribunales es que las personas no se pueden tomar la justicia por su propia mano. O sea, yo no puedo decir, aquí no hay una sanción, entonces yo voy a funar porque me parece injusto. Lía, y en este caso es especialmente porque en el caso de Gale Gale eran conversaciones que eran privadas. ¿Hay algo que yo pueda hacer cuando, por ejemplo, hemos visto filtración de fotografías privadas, videos privados, que son cosas que se pueden grabar personas en sus propias casas, o en este caso conversaciones de WhatsApp que eran conversaciones entre dos personas? ¿Eso tiene algún tipo de límite? ¿Se considera dentro de esta denuncia que yo puedo hacer en caso de funa? Claro, lo que pasa es que ahí también tenemos harta normativa. ¿Ya? Nuestra legislación también protege las comunicaciones en la vida privada de las personas. ¿Ya? Esto es un derecho que está garantizado constitucionalmente y que en caso de que haya una violación a esa comunicación privada, yo igualmente la voy a poder denunciar. ¿Es privado un WhatsApp? Un WhatsApp es privado. Ya. O sea, puedes denunciar por haber otra persona exponga. Claro, o sea, si nosotros dos teníamos una conversación privada y esa conversación yo sé que tú la filtraste o la pasaste a tercero y a través de eso tú no lo debiste hacer porque era en el ámbito privado, por ejemplo, eso incluso no se puede utilizar como prueba en ciertos juicios porque afecta la vida privada de la persona. Pero puedo denunciar, sí. Claro, tú lo puedes... Te puedo denunciar a ti por haber filtrado mi WhatsApp. Por supuesto, porque si es algo privado, en el fondo entra dentro de las comunicaciones privadas y eso también está sancionado como un delito. ¿Y cuál es la sanción de eso, por ejemplo? Bueno, todas son penas privativas de libertad que pueden llegar hasta los 3 años de cárcel. Ahora, el tema es que en nuestra legislación siempre se establecen penas que son privativas de libertad, pero siempre la sensación ciudadana es, en definitiva, ese culpable va a ir o no va a ir preso. Porque siempre la gente dice, no fue preso. Entonces como que hubiese quedado ¿Para qué voy a hacer nada. algo si total al final no pasa nada? Claro, pero sí pasa. Lo que pasa es que nuestra legislación establece que para penas que sean inferiores a 5 años pueden cumplirse de otras maneras, como son, por ejemplo, a través de una firma o salidas alternativas o a través de libertad vigilada. Yo creo que una persona que hace una funa así ya enfrentar a la justicia es algo que le cambia todo el paradigma, digamos. Pero, claro. Tenemos al teléfono a una amiga de nuestra casa. Voy a preguntarle a Lía porque hemos escuchado lamentablemente estos casos de acoso no solamente en personas públicas, sino en las personas que también no lo son y donde han tenido resultados gravísimos de personas que han llegado hasta las casas, que han lamentablemente abusado de muchas personas justamente porque la justicia no hace justicia. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué se puede hacer? Es que, por ejemplo, lo que estábamos hablando en un principio, este nuevo proyecto de ley, la verdad es que yo creo que a raíz de todo lo que hemos vivido los últimos días, debería realmente discutirse y convertirse en ley. Porque pero hasta que salga, ¿qué hacemos? Contempla todas estas situaciones. Por ejemplo, lo mismo que está hablando Andrea y que hemos visto tantas veces de personas famosas o conocidas, de que tienen un acosador, alguien que los persigue, y eso es algo bastante común y esta ley efectivamente lo tipifica, o sea, lo sanciona como un delito. Pero hasta que salga la ley, ¿qué hacemos? Claro, pero mientras tanto, como decía Andrea, el acoso es algo que no está tipificado como un delito. Por lo tanto, las personas a veces me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer? Y es paradójico porque el acoso callejero sí se tipificó. Claro, y fíjate que ahí también, un punto súper importante, es que también a raíz de todo esto que estamos hablando, es muy importante que la gente tenga conciencia que esa conducta que está cometiendo está mal, porque a raíz de lo que tú también dices de el acoso callejero, antes, no sé si tú estabas en Chile, no sé, hace 10 años atrás, era muy común que te gritaran cosas en la calle y uno simplemente tenía que callar, porque si tú respondías podía ser peor. Y eso cambió, ya no es tan extremo. Claro, como y uno antes. simplemente se tenía que resignar. Entonces, a raíz de este acoso callejero, hubo un cambio de una conducta social, que es muy importante, que la gente tome conciencia que eso está mal, que no se puede hacer. Claro, en el caso de la Andreita, este señor le dio susto porque tú eras un personaje público, porque ¿cómo empujar que esto ocurra? ¿Cómo hacer un llamado al Parlamento? Porque al final vemos que son situaciones, y hablemos de suicidio adolescente, porque acá hay un montón de cosas que hay que tipificar, que no están en la ley, que no solamente tienen que ver con las funas, tienen que ver con el ciberacoso, como tú partiste diciendo. ¿Qué hacer para que efectivamente exista algo o herramientas a las cuales yo como mamá o como adolescente o como una afectada pueda acudir?
Sí, realmente yo creo que es necesario de que esta ley que existe del ciberacoso, o sea, esta iniciativa de ley se transforme finalmente en una ley, porque hoy día tenemos muchas herramientas y también tenemos muchas conductas que se pueden tipificar como delitos, pero no específicamente el ciberbullying o el ciberacoso, como sí hemos visto en estos días. O sea, tal como decía Andrea, por ejemplo, en el caso de ella, sí se podría haber configurado una conducta en caso de que hubiese existido algún tipo de amenaza. A mí siempre me preguntan, oye, ¿sabes qué? O alguien, por ejemplo, que terminó una relación y, no sé, por ahí una ex media... Tóxica. Media tóxica, claro. Pero a veces ni siquiera es el ex, sino que en la nueva pareja del ex hay como una persecución y un verdadero acoso que sufre la persona, pero yo le pregunto, ya, ¿pero esta persona qué le dijo? Realmente uno se empieza a dar cuenta de que existe solo una persecución, pero no hay mensaje en orden de hacer daño. Por lo tanto, vamos al mismo caso de Andrea. O sea, si no existe una amenaza en contra de esa persona o en contra de sus bienes, no tenemos hoy día un delito. Lía, yo quiero volver un poco a lo que estábamos hablando hace un rato, porque yo te pregunté si es que uno funaba a alguien, si te podían demandar, por ejemplo. Claro. ¿Qué es lo que pasa también por el otro lado? Porque cuando también la funa en muchas instancias se utilizaba para obtener esa sensación de justicia. Sí. ¿Qué podemos hacer con las personas que a lo mejor exponen en algún caso de violencia física, de violación, no sé, deudas de pensión de alimentos, etcétera? ¿Qué podemos hacer para esas personas que sienten que ya tienen que la funa es lo único que les queda? ¿Qué les podemos recomendar? Claro, lo que pasa es que, como decía, que lo que han dicho nuestras cortes es que está prohibida la autotutela, ¿ya? Eso significa que está prohibido tomarse la justicia por las propias manos, ¿ya? Por lo tanto, como afectado, yo tengo que recurrir a los tribunales de justicia. Tengo que denunciar una conducta si es que me siento afectado para que sean las instituciones las que investiguen, aun cuando eso sea lento, no sea como yo espero, aun cuando el resultado también quizás sea el que yo no espero, el que yo esperaba. Lo que tengo que hacer es hacerlo por un conducto regular y hacerlo de acuerdo a lo que establece nuestra legislación. O sea, por ejemplo, si yo quiero cobrar una pensión de alimentos y nunca me la pagan, no puedo ir y decir, voy a funar al que no me pagó y compartan. Y vamos también ahí incurriendo en otra conducta que también puede dañar a esa persona. No sabemos cuáles fueron sus circunstancias personales y este tipo de comentarios, qué daño podrían provocar en esa persona. O sea, ahí estamos yendo de víctima a victimario en el fondo, Claro, porque igualmente en todo ese compartir podemos estar dañando la vida privada de una persona que quizás no sabemos, no conocemos esa historia que hay atrás, porque esto nosotros partimos del supuesto de que eso es cierto. Pero en realidad no lo sabemos. Y así es como también de repente la justicia nos imparte como uno quisiera. Si a veces uno va en búsqueda de algo en la justicia y la justicia finalmente determina que no, porque hay ciertos parámetros que evidentemente nos rigen a todos, ¿no? Como Y decía ahí Andrea, que la si presunción, no había amenaza de muerte no valía. la presunción de inocencia, hay un montón de cosas que de pronto aparecen en una línea un poco borrosa, precisamente porque hoy día tenemos esta herramienta como son las redes sociales. Nos estaban comentando ahí en nuestras redes sociales que ha generado bastante interés este tema, que también no necesariamente el bullying o el acoso tiene que ser a través de un teléfono celular, un computador. También hay mucho acoso y bullying que se hace de manera presencial. ¿Eso está tipificado o no? La verdad es que ahí también tenemos distintas leyes y tenemos que ver qué es lo que está o no contemplado por nuestra legislación. Por ejemplo, tenemos sí el acoso laboral sexual. O sea, por ejemplo, el acoso sexual en el trabajo, que también tiene un aumento significativo de denuncia, es algo que hace 10 años atrás tampoco es algo que no estábamos hablando. Ajá. Hoy día sí lo estamos hablando, sí existen procedimientos y cada vez también, no solamente los procedimientos, sino que también tenemos que debe existir conciencia para no incurrir en ese tipo de conducta. Ok, como ¿Ya? un protocolo en el fondo. Claro, por ejemplo, las empresas tienen que tener un protocolo para que los trabajadores se abstengan de cometer conductas que pueden ser constitutivas, por ejemplo, de acoso sexual. Lo mismo, por ejemplo, en los colegios. Los colegios tienen que tener un protocolo en donde los alumnos sean instruidos de evitar realizar conductas que puedan ser constitutivas tanto de bullying, ciberacoso, ciberbullying o a veces esto... Las normas de convivencia. normas de convivencia, tanto
a nivel individual como colectivo. Ahora, Laila, también es importante destacar que sí hay que prestarle atención a las amenazas, ¿no? Porque uno diría que muchas veces, o lo hemos escuchado, los mismos jóvenes que dicen, bueno, no va a pasar nada, hay nada, que te puso una foto, te mandó una foto sexual y nada más. Pero hay que hacerle caso. De hecho, tenemos el caso de Gonzalo Valenzuela, que uno tendería a decir de que el ciberacoso va hacia las mujeres, pero también pasa en los hombres. De hecho, el estudio dice que está prácticamente mitad y mitad, donde Gonzalo Valenzuela hace tiempo denuncia que él muchas veces recibió acoso a través de mujeres que no paraban de mandarle fotos sexuales, mensajes de alto nivel, y que vos decís, bueno, es hombre, es un galán, ¿a quién le podría molestar? Pero sí puede existir también. Y cuando comienza también su relación con Kika Silva, él, a través de un abogado, hace una denuncia porque empieza a recibir amenazas de muerte, donde le decían literalmente, por cada noche que pases con ella te quitaré una vida. Wow. Y él denuncia a través de un abogado porque dijo, bueno, tengo que cuidar a mi familia, a mis hijos. Claro. Y uno diría que estas cosas pueden no pasarle a un hombre, pero también pueden pasar a un masculino. Y entonces sí prestarle atención a cualquier tipo de amenaza, mensaje, foto. Todo eso no le quiten el valor, porque las consecuencias pueden ser muy altas. Oye, Lía, sí, por supuesto. Súper cortito, entre denunciar y no denunciar, mejor denunciar y pasar de sobrereacción o quedarse callado. Yo creo que mejor sobrereaccionar. Yo creo que siempre es mejor denunciar, porque como hablábamos también a raíz de esto del acoso callejero, la conciencia colectiva es lo que hace que surjan los debates, las discusiones, los proyectos de ley que en definitiva se transformen en ley. Entonces tenemos que siempre exteriorizarlo. Y también hoy día, a pesar de que no tenemos una ley que sancione este ciberacoso o el ciberbullying como un delito, sí existen otro tipo de conductas que podrían constituir un delito, como por ejemplo, cuando una persona me ofende gravemente por una red social, yo igual podría interponer una querella por injurias y calumnias, porque esa persona lo que está haciendo es que está denostando mi honra y eso igualmente está tipificado hoy día como un delito. Entonces siempre el llamado es a no bajarle el perfil y siempre denunciar y tomar las acciones legales, pero tratar de hacerlo por los canales que corresponden. Y estamos publicando ahí el WhatsApp de la PDI, Violencia Digital, ahí está el número, entonces también para que ustedes le saquen una fotito, lo guarden. Lía Rojas, muchas gracias por conversar con nosotras esta tarde, que estés muy bien. A ustedes, esperemos que podamos avanzar con esta ley que está hoy día durmiendo en el Congreso. Sí. Bueno, y yo tengo un consejo